algunas materias frente a los nuevos cambios. En Guayaquil también nos cuenta Diario Expreso, seguridad navideña, 2 patrulleros por punto. Se refuerza entonces la seguridad en centros comerciales, en la terminal terrestre, en el aeropuerto, en el malecón, en calles comerciales y también espacios de ocio. Hasta en 30 puntos de la ciudad, la policía apostará 2 patrulleros con el fin de mejorar la sensación de seguridad ciudadana durante las fiestas navideñas. Lo deseable para los comerciantes es que la medida se extienda hasta el mes de enero. Otros temas también en lo político: ni habeas corpus ni libertad para el cura Tuárez. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez, permanecerá en prisión preventiva. Corre peligro, según su defensa. Después será definitiva. Bueno, y vamos a leer a continuación los 4 titulares que nos trae la edición de hoy de Diario El Universo en su portada principal. La primera, una enorme foto que cubre la mitad de la página, donde se ve el escenario del Estadio Modelo Alberto Spencer. Dice: trabajos del modelo, o sea, del Estadio Modelo Alberto Spencer, demorarán 3 meses más. Se ve ahí a una enorme maquinaria que está sacando la pista atlética, que la van a recomponer. También, gobierno cuestiona servicios de la CNE, la Corporación Nacional de Electricidad. Se anuncia intervención por 7 causas. Se interviene a la empresa, entre ellas por deficiencias en el servicio, en obras de expansión y atención a clientes. También en la Bahía, o sea, en el centro comercial La Bahía de Guayaquil, exponen a supuestos ladrones. Esto con el fin de que la gente sepa que esos son los delincuentes que han sido capturados y otros que no, y que el transeúnte que regularmente va a esos negocios sepa ya bien cómo es la cuestión con estos sujetos que se exponen, los ladrones que se exponen en la Bahía. Y finalmente, Sara Yuyuna, la reina que busca vencer más obstáculos. Ella fue elegida Miss Wheelchair Ecuador 2019, o sea, en otra palabra, ella es discapacitada y está en una silla de ruedas. O sea, esa es realmente... Señorita silla de ruedas. Señorita silla de ruedas, ¿verdad? Sí, el señorita silla de ruedas es, en español, la designación de este reinado, que lo ha ganado Sara Yuyuna. Tal como lo señala El Universo, en su portada de hoy sale también la foto de la ganadora. Con esto hemos terminado la lectura de las portadas y sus titulares de Diario El Universo y también El Expreso de Guayaquil, estimado Staren. Gracias, mi querido Alcide. Realmente hay una agenda bastante interesante y preocupante. Los procesos que se dan en el país y las investigaciones que se hacen nos revelan que la corrupción es un mal endémico, estructural en nuestra sociedad, pero que apunta a debilitar y a infiltrar la institucionalidad del Estado de Derecho, de las instituciones y del valor democrático de nuestra sociedad. Y cuando se atacan estos valores que son fundamentales para la convivencia social y el respeto y vigencia de los derechos, debemos preocuparnos, porque entonces están atacando al mejor y preciado bien que son las libertades, los derechos y la estructura de un Estado y de una sociedad que se organiza para una convivencia racional, para una convivencia organizada, donde todos asumimos con responsabilidad deberes, derechos y obligaciones. Yo me pongo a pensar y comparto con ustedes este pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si el cura Tuárez, hoy detenido provisionalmente, que esperemos que sea detenido definitivamente, hubiera continuado en el Consejo de Participación Ciudadana? Si hoy es detenido por todo este proceso de tráfico de influencia, venta de puestos, imagínese usted, cuando hubieran
le hubiera tocado a él nombrar a las autoridades de control, hubiera sido y sometido a estas autoridades al chantaje, a la subasta pública del control de la sociedad y del Estado. Pero más allá de que hubiera sometido a la subasta pública esta autoridad y esta institucionalidad, ¿a quién se lo hubiera subastado? Si pide 20 millones para el puesto del director de aviación civil, usted se pone a pensar cuál es la responsabilidad del director de la aviación civil. No, es controlar todos los puertos, perdón, los aeropuertos, no, que hay muchísimos en el país, y controlar también aquellas pistas de aterrizajes, que también hay muchísimas en el país, que inicialmente nacen como pistas de aterrizaje para fumigaciones en la periferia y que después se convierten en pistas de aterrizaje para el tránsito del narcotráfico de los estupefacientes para ser después comercializado en otra parte del mundo. Entonces hoy el cura Tuárez con su abogado ha pedido un habeas corpus. Y le han negado. Le han negado. Y la motivación de su abogado para pedir el habeas corpus es que le han puesto el precio de 2 millones a la cabeza del cura Tuárez. Es mucho menos que los 20 millones que él pide, lo pedía para nombrar autoridades. ¿En qué situación nos encontramos? Y luego, señores, cómo este acto y este hecho de esta pandilla delincuencial afecta otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral. Reacción, porque después de la operación, del operativo, la detención y formulación de cargo que se le ha hecho contra el cura Tuárez y su pandilla, tiene que venir la respuesta del Consejo Nacional Electoral. Y por cierto, hoy vamos a entrevistar a Diana Tamaí, presidente del Consejo Nacional Electoral, que ya ha tomado medidas en el tema y que está solicitando a la Fiscalía General del Estado una investigación a la gestión dentro de la institución de un exfuncionario, Luis Hoyo, porque ya he escuchado que la presidenta del Consejo Nacional Electoral ya prácticamente lo sacó del cargo y está pidiendo una investigación. Luego yo pregunto, Luis Hoyo, la esposa trabaja en recursos humanos del Consejo, Loyos, del Consejo Nacional Electoral. El hermano es director o representante del Consejo Nacional, creo, en la provincia de Chimborazo. Son funcionarios. Bueno, son funcionarios de diversas oficinas del Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿quién es la responsable de los nombramientos de estas personas? Es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que los selecciona, los califica. Este señor Loyos ha tenido alrededor de 30 juicios. Y cuando me presentan una carpeta, más allá de que no haya sido sentenciado, la probidad notoria, mi querido amigo, es fundamental como valor ético y moral. Y es evidente que si yo reviso una carpeta y su pasado judicial y tiene 30 juicios de distintos índoles, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, no, más allá de que no existe una condena en firme, no puedo contratarte, pues. Pero sin embargo se los contrató. Aquí hay responsabilidades. Los que están en la asamblea han dicho que el caso del señor Loyo es la gota que derramó el vaso y que crea las condiciones para el juicio político a Diana Atamaí, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Luis Loyo tenía 34 procesos en su contra por estafa y falsificación de documentos públicos. Un menú de actos y delitos reñidos contra la moral pública, mi querido amigo. Usted acaba de, Alcides, sí, de enumerar
las características de sus actos. Y estuvo detenido 3 meses por alterar un escrito oficial. Entonces, por forja de documentos. 3 meses. Pero, señores, lo que yo dije antes, cuando uno selecciona esto de ¿cómo fue que dije? La probabilidad notoria, es fundamental, pues, mi querido amigo. O sea, él no puede irse y él mismo elaborarse su orden de cómo es de trabajo, sino se la ordena quien tiene que ordenarse, que es los directivos, pues, en este caso del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la situación sobre la cual nos encontramos? Que dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, en esta investigación que se realiza y por las formulaciones de cargo que tiene que hacer la Fiscalía, otro miembro del Consejo Nacional Electoral, el señor Enrique Pita, tiene también familiares, no me interesa si son lejanos o cercanos, pero lo han admitido, que también estarían inmersos en esta banda que vendía los cargos y que generaba los tráficos de influencia. El consejero Pita ha aclarado en su momento que cuál es la relación que él tiene sobre estos 2 detenidos. Él dice, aquí no me encontrarán ni hijos ni hermanos míos, sí parientes, reconoce que hay parientes sobre los cuales no tengo ninguna responsabilidad y que de ser el caso deberán responder por sus actos en todo el rigor de la ley. Diana Atamaí contesta y dice, el señor Pita, que la acusaba de esto, bueno, también está en una situación similar. Los funcionarios no son familiares de Diana Atamaí. Pero más allá de que porque a ti te pasa, a mí tampoco me debe pasar, o porque nos pase a todos, aquí se juzgan las conductas de los representantes del Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que está empañado la Fiscalía General del Estado. De tal manera que aquí se complicó mucho más. Pero yo pregunto, mi querido Alcides, lo que decíamos ayer, estamos de cara a unas elecciones y vamos mañana a un juicio político contra Diana Atamaí y vamos a asumir que la destituye. Claro, hay procesos de sucesión, pero ¿dónde está la posibilidad de encontrar en estos organismos la gestión para lograr la confianza en el electorado respecto a este organismo, que es el tutelador del valor democrático, de los principios y valores democráticos de una sociedad, o del derecho que tienen los ciudadanos frente a las urnas cuando van a elegir a sus representantes para que administren la sociedad o el Estado? Esto abona en contra de lo que uno espera, de tener certezas y empoderamiento desde la sociedad civil respecto a estos organismos. Afecta y debilita la institucionalidad, porque todo esto mañana va a terminar en un grito y consignas de fraude electoral y juegos de intereses políticos. Mi querido Alcides, terminen eso. Yo creo que... Terminen eso. Yo creo que para que todos las inquietudes que están surgiendo a raíz de este caso queden disipadas, lo primero que hay que hacer es reorganizar el Consejo Nacional Electoral. No queda más. Hay demasiadas inculpaciones, unas verdaderas y otras falsas, que tienen que ser aclaradas. Y no podemos seguir en este dilema de mantener un organismo electoral que está pues teniendo una serie de dificultades con la justicia. ¿Quién lo reorganiza? Eso, vea. La primera pregunta. El Consejo, porque si no es un caos, pues, ciudadana no tendría facultad para eso. No tiene facultad. O sea, todavía la tiene. Todavía la tiene porque todavía no se ha aprobado
la resolución del Consejo de la Corte Constitucional sobre la reforma. Todavía la tiene. Pero para destituir. ¿Verdad? Bueno, la destitución provendría en todo caso si es que se lleva efecto el juicio político. Ahí, ¿no? Primero, pero a ella, pues. A ella. Pero sí. no se destituye a todos, que tú hablas de cambiar, bueno, de un recambio. Y las organizaciones políticas que tienen asambleístas en la asamblea deberían de concordar, como están concordando ahorita, en que deberían de reorganizar totalmente el Consejo Nacional. Pero mira, una reorganización no puede ser. Y tiene que ser ya, porque mi querido no puede dilatarse, estamos ya próximos a la convocatoria a las elecciones. Si hay una reorganización, sí, salen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Están los suplentes que tienen que subir. claro. Es la misma estructura. Sí. Porque no hacer eso es violar. Es una violación de derecho y de principio constitucional. Hay la estructura de sucesión. Entonces, no sé si esto soluciona el problema. O sea, sacarlos frente a un proceso eleccionario que tenemos. Porque yo creo que no podemos continuar con este mismo a ver, Consejo Nacional Electoral. ¿cuánto tiempo estamos con este Consejo Nacional Electoral? Más de un año. Y más de un año se pusieron de acuerdo solo para el nombramiento de dignidades, pero todo el año ha habido confrontación y división de mayorías y minorías que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera se ha podido pronunciar como institución, como institucionalidad en la reforma del código del código de la democracia. Entonces es evidente que hay ciertos problemas muy serios, pero como dice un dicho común, ¿hasta cuándo le atizas leña al fuego, mi querido amigo? Yo creo que esto está en la justicia. Yo creo que ya está en la fiscalía. Señor, déjelo que por lo jurídico, dejemos que por lo legal, dejémoslo que por el ámbito de los canales de la justicia se realicen las investigaciones necesarias y que sea la justicia que tenga un pronunciamiento de cómo tiene que activarse este proceso dentro del Consejo Nacional, más allá de que la presidencia del Consejo Nacional Electoral, después de la detención y la formulación de cargos, actúa el Consejo Nacional Electoral. Y por cierto, pedirá una investigación en lo que le compete al Consejo Nacional Electoral involucrado en estos actos que no se supone que están reñidos con la ética y la moral pública. Y hablando precisamente de ella, ya nos acompaña aquí en la cabina de Sin Amarres, le damos la bienvenida, pero antes de iniciar el diálogo vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes recordarles a ustedes, nuestros amigos oyentes, que la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso en la avenida del Bombero son parte del camino de la innovación del ATM y la alcaldía de Guayaquil, así que los invitamos a recorrer este camino juntos y los invitamos a quedarse en sintonía de Sin Amarres. Bienvenido. De opinión. Categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Compadre, ¿sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito? No le creo. Entonces, ¿nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo? Así es, vecino, lo logramos. Ahora a disfrutar un agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito, llegará más salud y una mejor calidad de vida a más de 1.300 habitantes. EMAPAC y la... El sábado 7 y domingo 8 de diciembre, desde las 11 de la mañana, donde el trip es caminar, para pasear con tu familia, para comer algo con los amigos, para sacar a pasear al perrito. Y caminando en el boulevard te encontrarás con mercadillos, comidas, juegos tradicionales, juegos para niños, teatro callejero, orquestas, coros, shows navideños y muchísimo más. Te esperamos para vacilar el boulevard 9 de octubre a pie. En ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas: piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes, en locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas, en el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez, de lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos
domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. ¡Qué bueno es vivir ahora en Las Delicias! Desde diciembre tendremos agua potable y ahora bañarse y cocinar será una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias aseguramos calidad, continuidad, salud y buen ambiente para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAG y la Alcaldía de Guayaquil haciendo realidad nuestros sueños. En diciembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes pueden hacer la revisión técnica todos los carros sin importar en qué dígito termine la placa. Pero apúrate, no dejes para última hora la revisión. Saca tu turno hoy, ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Deja tu carro listo y seguro para poder salir a donde quieras en estas fiestas de fin de año. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Atalaya, 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 3 minutos, como lo habíamos anunciado ya, tenemos junto a nosotros a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ingeniera Diana Tamain, con quien dialogaremos precisamente sobre los temas de coyuntura. Y le damos la bienvenida. Vamos a analizar 3 temas fundamentales. El primero son las reformas a la ley del Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional. El segundo tiene que ver con su juicio político y el tercero con la investigación que se realiza a esta red que ha sido capturada por tráfico de influencia. Hay un sinnúmero de configuración de delitos, concusión, un sinnúmero de cosas, en donde también hay funcionarios del Consejo Nacional Electoral que estarían involucrados en esta red. Buenos días y bienvenida. Vamos por el primer tema. Vamos a analizar las reformas al Código de la Democracia. ¿Fortalece el valor democrático? Primera interrogante. ¿Es una línea de contención en la lucha contra la corrupción respecto a los recursos? Y el tercero, ¿es legítimo en términos de la redistribución de escaños? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero compartir esta alegría que tenemos mujeres y hombres por los avances que ha dado el Código de la Democracia, pese a que no se pudo hacer lo que aspirábamos, mucho más tener una reforma más profunda. Pero hay progresividad, pues no. Exacto. El tema de tiempo nomás. Pero me refiero a lo conjunto, ¿no? A lo conjunto, quedaron algunos temas pendientes. Sin embargo, la mayoría o casi todos los temas propuestos por el Consejo Nacional Electoral han sido recogidos, fortalecidos, modificados, pero han sido debatidos. Por eso es que estas reglas de juego se requiere de que el presidente de la República emita su veto en el menor tiempo posible, puesto que tenemos otros desafíos que asumir de ahora. Esto apenas empieza también, una segunda fase. Que no lo vete.
O sea, el acto de su revisión, o sea, sí, que lo ratifique, se pronuncie respecto a esta aprobación, porque tenemos que construir junto a la sociedad civil, a las organizaciones políticas, líderes políticos, la reglamentación para operativizar esto que se aprueba. ¿Queda tiempo hasta cuándo? Bueno, no tenemos tiempo, pero mientras más pronto tengamos la reglamentación y la forma operativa en que van a cambiar, por ejemplo, el método de asignación de escaños, la participación como cabezas de lista a las mujeres, tiene que ser fuertemente socializado, no solo con las organizaciones políticas, sino también con la ciudadanía, cómo tienen que ir a sufragar en las próximas elecciones, cómo se contabilizan los votos. Es un trabajo intenso que nos va también. Todo. Eso hay que reglamentar. Eso hay que reglamentar y difundir y capacitar. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental para que la gente llegue con toda la información. Y yo le quiero preguntar algo sobre su análisis. Frente a la experiencia que tuvimos en octubre, ¿se recogió de esta experiencia de resistencia que se confundió y se mezcló lamentablemente con delincuencia y violencia? Se recogieron algunos aspectos que podría, dentro del Código de la Democracia, porque eso es parte de la democracia, un poco articular, un poco regular, un poco, no sé, tener una salida para evitar estos colapsos que afectan a la institucionalidad de la democracia. No es que violan derechos, afectan, porque el derecho está ahí en el marco de la resistencia. Pero ¿cómo controlar que esto no se genere en un anarquismo y en una provocación frente a la estructura de un Estado? Sí, bueno, primero hay explicar, es fundamental esto, explicar a la ciudadanía en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral es una función del Estado que tiene dos espacios o dos ámbitos. El tema meramente administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, y el jurisdiccional, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que son los jueces que juzgan, pero ahí quiero ser muy enfática. Las infracciones electorales. Los delitos de otro tipo se sanciona, se investiga ante la Fiscalía. Por eso es que aprovechando este tema, ante la justicia común, aprovechando esta oportunidad, hay gente, lamentablemente hasta consejeros del CNE, que buscan que se juzgue, se sancione, o sea, que hagamos juez, fiscal, detectives. No podemos hacer porque no es nuestra competencia. No justifico, pero hay que saber ubicarse en el lugar donde se está y no darse los aires de salvadores de la patria y perjudicar la institucionalidad. O sea, la competencia que vaya a la Fiscalía o al Tribunal Constitucional. Los delitos de todo tipo, Fiscalía, infracciones electorales que determina el Código de la Democracia, lo juzga el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros sí podemos levantar alertas, indicios y entregar a la autoridad competente. ¿Pero qué está fallando en lo contencioso electoral? Por ejemplo, ha habido casos, por ejemplo, de que se impugnaron las representaciones de alcaldes, por ejemplo. Julio Alfaro, por ejemplo, de Julio Mieles, Julio Alfaro, Mieles, Julio Olmedo. Ese es uno de los casos. ¿Qué está fallando? ¿Tanto demoró? ¿Por qué demoró? ¿Y cuál fue la resolución? ¿Y quién resolvió el problema? Sí, precisamente es el por qué se demoró y se sale a decir que es una de las cosas que le impugnan a usted. Que me impugnan a Diana Tamaín. Claro, pero bueno, busca en todos los temas, porque bueno, y ahora en el juicio político. ¿Por qué se demoró? Y esta va a ser una oportunidad para mí acudir a la Asamblea Nacional para explicar a los asambleístas cuál es la situación. Y por eso yo decía, celebro la aprobación de este código, porque ahora sí, por fin, el Código de la Democracia pone plazos a todo lo que significa lo procesal en las impugnaciones, apelaciones que se hacen cuando hay elecciones ante el tribunal. Hay plazos, hay límites o términos. Al Consejo y al Tribunal. A los dos, pero sobre todo justicia electoral. ¿Por qué? Porque no había normativa respecto a justicia electoral. Por eso es que los escrutinios finales, pues no. Los escrutinios no, la resolución del derecho que tienen los actores políticos. No había normativa en relación a la justicia electoral. Y entonces, ¿cuál era el derecho a la impugnación? Había el derecho a la impugnación, pero no habían los plazos. Claro. Entonces, como hubo procesos que hay que dar, estén bien planteados, no correctamente planteados, pero hay que dar trámite por el derecho. En el código. Ahora, en el código coge un capítulo, no se ha dicho mucho, sí, pero
realmente mucha gente se aprovecha del show, pero sí le tomaron en cuenta el Tribunal Contencioso Electoral cuando presentó ante la Asamblea para criticar y decir que el CNE estaba dividido, que unos por aquí, era importante. ¿Cómo quedan que las cosas entonces? Terminan las elecciones, empiezan los escrutinios y de ahí para adelante, en tiempos ¿cómo? En tiempo ya se pone, por ejemplo, que una vez que el Consejo Nacional Electoral entregue al Tribunal Contencioso toda la documentación para tratar una apelación, el juez tiene 48 horas para empezar ya para admitir o inadmitir un proceso, y ahí vienen los plazos para no caer en este vacío que en el caso de Los Ríos se tomaron más de un mes. Y a eso se sumaba que las elecciones se dieron con un mes de retraso. Siempre se hace en febrero para llegar con los plazos hasta mayo. Entonces, son cosas que va a ser una oportunidad interesante estar yo en la Asamblea y explicar aquello, y que no depende de Diana Tamain. Ahora los asambleístas nos han dado una herramienta para que todos los procesos tengan tiempo. Entonces, esta es la situación de lo que pasa. ¿Y qué pasa con estas denuncias que hicieron en Fiscalía de los supuestos fraudes? Supuestos fraudes que hicieron mucho daño a la legitimidad de las autoridades electas, porque se levantaron, dije en otro medio de comunicación, en mi pueblo, en mi comunidad, se dice que cacarean y no llega nada, no pasa nada. Tanto cacareo diciendo que había fraude, y aquí le entrego en sus manos la resolución de la función judicial que no hay fraude. Yo le quiero hacer una pregunta. Es el tema de Los Ríos. No, este es de Salitre. Y en el caso de Los Ríos, la Corte Constitucional inadmite. ¿Y cuando una institución inadmite? Porque no cumple los requisitos para denunciarlo como Yo le quiero hacer una reflexión en los dos casos. Si se pronunció la función judicial, se pronuncia la Corte Constitucional, una no admite, el otro dice no hubo fraude. Así es. ¿Qué sanciones hay para el que se le antoja y cacarea de poner una denuncia porque le da la gana? Imagínese. A ver, por favor, puede sacar una resolución ahí mismo, decir, y usted por impugnar inadecuadamente o inventarse las cosas, también tiene que ser sancionado. Pues. Eso no dice. No, eso no dice la resolución. Eso no dice la resolución. Pero es que deberíamos reglamentar la conducta de denuncia. Porque si no, pues todo el mundo se le ocurre que le cometieron fraude y denuncia como le da la gana. Y obstruye el valor democrático de un proceso electoral. ¿Usted puede exigir una sanción a los tendrían que, se me ocurre a mí, no es una norma, pero sí una disculpa pública a la autoridad electa que le dijeron. Imagínese usted cuántos meses ese alcalde no pudo estar en funciones esperando la resolución y generó hacia el interior de ese pueblo, de ese cantón, todos los conflictos y confrontaciones, y dividió a esa comunidad. Entonces, ¿a quién se está afectando? A la democracia, a la administración. Aunque sea una disculpa pública. Hay dos temas más, el tema de Yas Unidas y el tema del desenrolamiento de 570 empleados. ¿Cuál es su respuesta? Sí, a ver, Yas Unidos es un caso, y yo lo voy a seguir diciendo, que el tema del colectivo Yas Unidos es un tema que lamentablemente, digo lamentablemente porque ha sido parte de mis luchas, defender la naturaleza, a los pueblos, porque yo pertenezco a un pueblo amazónico, al pueblo Shuar. Un proceso administrativo que llegó a lo jurisdiccional, al Tribunal Contencioso Electoral, pasó por el pronunciamiento de la Corte Constitucional, o sea, agotó todas las instancias a nivel nacional, y ya está en las Cortes internacionales. Y eso no es competencia de ustedes. Esto ya cuando está en esa instancia no es competencia. Ya, nosotros lo que nos ha pedido la Procuraduría es entregar la información para defenderse como Estado ante la Corte, y es un caso que sí levantamos nosotros una auditoría después de todo lo que ha sucedido por responsabilidad social. Ahora, ¿qué dicen esas, más que auditoría, una revisión de lo actuado de las administraciones anteriores? Se determina que se afectaron los derechos o que se ve que las cosas no se hicieron de debida forma. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Lo que nos toca a nosotros, y es lo que demandan el colectivo Yas Unidos, es de que nosotros convoquemos a consulta en virtud de que esa observación, esa pequeña auditoría, si le queremos poner un nombre, lo que pedían, ¿no? Consulta, porque a ellos se les ha afectado los derechos, pero hay que respetar la ley.
la ley, la Constitución dice que todos los funcionarios debemos reparar derechos, pero también la ley dice que la autoridad competente es un juez, el que determina con sentencia y dice a usted le afectaron los derechos, y la otra parte con el mecanismo de reparación, que puede ser disculpas públicas, puede ser indemnización económica, o en este caso que se les reconozca a las firmas que no se pudieron comprobar que si las cumplieron o no, y se les dé la legitimidad democrática para consulta. Y ahí nosotros tenemos la obligación de seguir con el paso. No somos jueces. Ya no está en su ámbito. Ya, pero está en alguna resolución. ¿Y el otro tema? Ahora, el otro tema de los 570 funcionarios, bueno, es un tema en el que nosotros, el Ministerio de Finanzas nos asignó recursos y en 2 ocasiones hizo un recorte presupuestario. Por lo que, con los recursos que nosotros teníamos, con los funcionarios que tienen nombramiento ocasional, contrato ocasional, se les firmó y ellos sabían que su contrato fenecía el 31 de octubre. Nosotros no teníamos ninguna obligación de renovar, podíamos decirles gracias o continuar por falta de recursos. Sin embargo, ya faltando un mes, viendo los ahorros que hicimos en la institución del proceso electoral, se pidió la autorización al Ministerio de Trabajo para que cambiemos de partida de cualquier otra actividad para el pago de sueldos para los 2 meses restantes. No tuvimos la respuesta hasta el día que se les... Y nuestra obligación fue notificarles, les recordamos que su contrato se terminaba, porque hubiésemos cometido una ilegalidad, llamarles a trabajar sin tener la partida de sueldos. No son con nombramientos de contrato ocasional. Ahora, ¿cuál es el efecto si usted ya no tiene 500 personas para efecto de lo que viene de cara a las elecciones de 2021? ¿Los va a tener? ¿No los va a tener si no hay de presupuesto? Si no, ¿afecta operativamente? Mire, la democracia y los procesos electorales no deberían tener precio, tendría que hacer el Ministerio de Finanzas. Es donde deberíamos tener el mejor presupuesto. Así es, la seguridad para que la gente trabaje, porque son gente que vienen de muchos años sin seguridad o sin la estabilidad laboral, y además son la parte operativa. Con el personal que nos quedaríamos sin ese personal sería simplemente administrativo, y eso sí es importante, pero no podríamos llegar a las elecciones del 2021 con el equipo que necesitamos, y entonces estamos haciendo todas las gestiones. Realmente hay muy serios problemas en cuanto a recursos, a liquidez en el país, y eso afecta a muchas organizaciones, y ahí también vamos a lo político. Van a bajarle el monto de pedido por usted. Es muy seguro. Bueno, ya tenemos los recursos asignados, estamos esperando toda la 130, ¿cuánto? El presupuesto. Para el presupuesto del próximo, sí, para las elecciones son 170 millones de dólares. Pero le bajaron, ¿O ese fue Ese es el monto que nosotros presentamos como una proyección. Ahora mismo en estos días cerraremos ya el plan operativo, pero yo quiero manifestar ¿por qué el monto llega a eso? Porque recordemos que un proceso electoral que viene ahora presidencial se debe contemplar una posible segunda vuelta. Perfecto, así es. Una segunda vuelta cuesta 30 millones de dólares. Una consulta popular cuesta entre 30 a 40 millones de dólares. Y todo eso es posible que venga. Tenemos que programar, no podemos ser irresponsables. Entonces, primera vuelta. Consulta popular, si hay. Primera vuelta entre 90, 95 o 100 millones, 90 millones de dólares, más 30 de segunda vuelta. De 120 millones. 120 si hay consulta. Millones. Ahora, no, hay otra cosa más. Ahora tenemos dificultades para pagar a los medios de comunicación por la propaganda de los candidatos, porque nunca se presupuestó en las administraciones anteriores, siempre dejaban a saber cuánto es el monto y luego pedir se los asignen. Ahora, en esta crisis, es muy complicado conseguir esos montos, por lo que ahora sí contemplamos dentro de este presupuesto para medios de comunicación, primera vuelta alrededor de 30 millones más. Presupuesto para publicidad electoral para segunda vuelta alrededor de 2 millones de dólares. Todo eso, más el cumplimiento del mandato de la Contraloría, de la observación internacional, de mejorar o cambiar el sistema informático, de contabilización de votos, de firmas,
el padrón electoral alrededor de $6 millones. Eso es lo que suma. Entonces sí es importante estos espacios para explicar, porque esos montos asustan, o sea, es muchísimo dinero, pero tenemos que cumplir con unas actividades que no pueden quedar. Yo me quedo con el concepto suyo. La democracia no tiene precio ni presupuesto. Así es. Es un derecho y es una conducta dentro de la sociedad que debemos fortalecer. Y no solamente por el control electoral, sino en la vía de la conducta social que debe de tener el ciudadano respecto al valor de la democracia. Yo creo que eso no tiene precio y no tiene presupuesto. Así que me parece bien que usted exija y ponga en el presupuesto lo que debe poner. Las previsiones que hay, eso es lo que es muy importante. Ahora, hay otro tema que sí me gustaría analizarlo rapidito porque ya tenemos 10 minutos. Hay una nueva barrera electoral que exige la evolución del 50% de gastos incurridos a costa del Estado, a las organizaciones políticas que no superen el 4% de votos válidos. Esto es, ¿ayuda a la salud democrática o perjudica? Cuente. Bueno, veremos. ¿Cómo lo miraron? Nosotros en nuestro país lo que vamos es siempre entrenando y probando cómo nos resultan las leyes. Un escenario de ensayo. Los proponentes de esta iniciativa tendrán seguramente estudios empíricos, investigaciones para decir que eso le hace bien a nuestra democracia. Entonces, pero en todo caso, yo creo que sí hay que asumir con responsabilidad de que el Estado sí invierte en los candidatos y hay que ser responsables con aquello. Ha habido muchas críticas que la gente por 5 minutos de fama, por hacerse notar su nombre en su parroquia, en su cantón, en su provincia, para presidencia de la República, se aventura sin tener siquiera la mínima posibilidad, pero como es un derecho de participación, no puedes coartar. Y esto pararía ese tipo de... Nos pone a pensar dos veces por lo menos. Así es. Hay muchos candidatos. Bueno, hay muchos candidatos que van por ese negocio de la plata. Aquí en Guayas, 19 candidatos a prefecto, 16 no alcanzaron ni el 1%. Ahí pasa, me decían, ¿por qué no restringen el reconocimiento de partidos políticos? Pasa por los derechos de participación que se consagran en la Constitución. Correcto. Y dice que pueden formarse organizaciones políticas en todos los niveles de gobierno, parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. No podemos irnos contra norma, pero sí hay propuestas que si hubiéramos podido considerar exacto en la ley, temas que no se trataron, no se pudo, requisitos para la sobrevivencia de los partidos políticos, ser más exigentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, por temas de legitimidad? Correcto. Tienen más firmas que votantes a la vida real, entonces podría se nos va a terminar el tiempo, o al Diana, revés, por favor. tienen método Wester para la asignación de escaños. Aquí, como usted dice, estamos acostumbrados a ir ensayando y reformando y haciendo ley en el camino. Pero también estamos acostumbrados al corsi y el ricorsi. Antes era el método de Home, antes era Wester, Home, y hoy otra vez regresamos al Wester. Pero ha habido 6, como me hacías anotar ayer, formas de redistribución de escaños. Sí. A ver, ¿a qué contribuye el Wester? ¿A quién beneficia? ¿Cómo pensaron los asambleístas y qué juego de intereses se maneja alrededor de cambiar esto? Durante 10 años las organizaciones políticas criticaron mucho el método de Hont porque es el menos proporcional, el que daba mayor fortaleza a los partidos políticos más grandes, con más estructura, el de Hont. Y además la Corte Constitucional, en ese momento se llamaba Tribunal Constitucional, lo determinó inconstitucional precisamente porque era el menos equitativo. El más o sea, hay un pronunciamiento de la Corte que lo declaró inconstitucional. Claro, pero después ya vino la constituyente y se lo volvió a ingresar. Ahora, el de Webster da mejores posibilidades a que los partidos políticos pequeños tengan representación en la Asamblea Nacional y en los consejos municipales. Hay críticas de aquello, dicen, quienes tienen muy pocos votos no tienen derecho porque el pueblo no los quiere, pero y el derecho a la representación también de las minorías. Bueno, es todo un debate y ahora hay que tener claridad que si el presidente, que no creo que lo vaya a cambiar porque bueno, son temas que él tendrá que decidir, pero a la Asamblea ha aprobado. El método que regirá para la asignación de escaños es el de Webster para todas las dignidades pluripersonales. Y vamos para las elecciones de 2021 con ese método. Con ese método. Ok, paridad de género y progresividad de participación de mujeres. Ahí hay un problema grave. A ver, cuénteme. ¿Cómo fue concebido? Se tomaron la foto, gritaron viva las mujeres, hemos triunfado. ¿Qué pasó?
por obligación de la democracia, escoger a una candidata o a un candidato? Bueno, primero tiene que ser por capacidad, por confianza, ¿no te parece? Yo es un tema que me gustaría algún rato tratar solo eso, si no vamos a tener tiempo, pero en la próxima vez lo tratamos. Sí, por favor, pero es progresivo, primero será el 15% en el 2021, 15% en el 2025, 30% y en el 2000, no, sí, estoy bien. No, en el 2025 ya 21, 23 y 25 hasta llegar al 50%. Esto va con los derechos de participación. Hay estudios, o sea, no fue tampoco así por eso yo decía, hay estudios donde la participación de la mujer es mínima, hay mucha diferencia entre la participación política de los hombres y no por falta de capacidad. Nos decían los partidos políticos, lo que pasa es que las mujeres no quieren ser candidatas, entonces hay que analizar las razones por qué no queremos ser candidatas. La violencia política, la sociedad, la marginación, exacto. Entonces hay que buscar las causas del problema para ir también compensando eso. La ley les obliga ahora a los partidos políticos, con el fondo partidario también, eso se aprobó, capacitar, dar escuelas de liderazgo, de formación política y así. Exacto. Toda la vida ha sido eso. Lo que pasa es que no lo hacen los partidos políticos. Exacto, pero ahora sí. Se llevan la plata. Ahora sí, entonces tienen que invertir en capacitar. Ahora sí, lo van a controlar. A los jóvenes y a las mujeres. Entonces, esto se llama generar condiciones para que esas disparidades, esa inequidad se vayan igualando. A ver, yo le voy a hacer una sola pregunta. ¿Está aprobado el matrimonio igualitario en el país? Sí, el matrimonio. Sí. La Corte Constitucional se pronunció a favor. Perfecto, ha dicho que sí. Así es. Dice que para el presidente, si es hombre, tiene que coger a una mujer, o viceversa. Ok. ¿Cómo hace si alguien casado paritariamente se va a la presidencia y quiere poner a su compañero paritario de vicepresidente y no es mujer sino hombre? Ahí está, ahí hay vacío de la ley. A ver, hay que decir la ley. Pero hay vacío terrible. Porque puede darse ese hecho. Se va a dar el hecho. Oiga, ¿en cuántos países se va de candidato al presidente, hombre, y lleva a su mujer? Pero aquí puede ocurrir que en ese matrimonio paritario yo voy de presidente, no de candidato, y mi compañero, que es hombre, va también de vicepresidente. Candidato a la vicepresidencia. Pasa por la identidad que tome la persona, como hombre o como mujer. ¿Cómo? Que usted me está hablando que el género es un problema de construcción social. Mire, eso porque usted dice pasa por la identidad, entonces quiere decir que ya no podemos. Más que construcción social son los derechos de participación y la autodeterminación y la autodefinición de su condición que decida la persona. Pero nosotros sí proponemos eso. Con todo los análisis que podemos hacer, es importante que por fin en el 2025 se tendrá que presentar la paridad. Presidente, vicepresidente. Tendremos una mandataria. Una última pregunta. Dicen que el señor Loyo a usted la llevará al hoyo en la Asamblea Nacional. Cuénteme. ¿Qué es la gota que derramó el vaso? Bueno, yo parto del principio de que en el Consejo Nacional Electoral y mi accionar siempre ha sido combatir la corrupción. No vamos a permitir que delincuentes ni bandas delincuenciales ni vinculados con ellos puedan afectar la institucionalidad. ¿A usted le tocó nombrarlo? Al señor Loyo, revisó su carpeta. Yo lo revisé mi carpeta. Y la probidad notoria, 30 juicios, 31 juicios. Mira, y ha estado en prisión, ha forjado documentos, tiene un gran menú de cómo es de inconductas. Ya, nosotros lo que yo procedí a hacer en ese sentido fue pedir al Departamento de Talento Humano, que es parte del administrativo, que se investigue de posibles irregularidades que se podrían estar cometiendo, lo cual, como lo recogen los medios, no existe. En todo caso, los actos delictivos cometidos por el señor Loyo o todos los que se forman en esta banda, la Fiscalía ya está investigando, y en el caso de que él habría cometido o pudiese haber cometido dentro de la institución, ya he pedido que se investigue para que él cumpla con una sanción, se le aplique todo el rigor de la ley, porque nosotros no podemos ustedes no son jueces, pedir pero ustedes podrían haber previsto que en medio de esta banda de lo cual se les acusan a estas personas, el caso del señor Loyo,
podría también estar vendiendo cargos dentro del Consejo Nacional Electoral. Mire, que investigue la justicia, y que lo sancione con el máximo rigor de la ley, pero de ninguna manera las actuaciones personales, decisiones de un funcionario en este caso, o parientes, por ejemplo, del vicepresidente, que son dos que están también dentro de esta banda delincuencial, puede manchar la dignidad de las personas y endosar en este caso, o a la presidenta o al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a Enrique Pita, que están sus parientes también. Las personas tienen que cumplir y ser sancionadas con su debido proceso. Con su debido proceso. Y la probidad notoria. Y de la gente que trabaja ahí tiene que ser sancionada. Diana, y la probidad notoria. Yo para poner en mi empresa, en una institución a alguien, yo reviso todos sus antecedentes. No, su historial jurídico, pues es elemental. Pues. Por supuesto, pero si usted el señor ha estado preso, ha estado sancionado, tiene 31 juicios. Mire, si usted no tiene cuáles son los requisitos, eso es lo mismo para que la calificación de candidaturas. Si no tienes impedimento, si tienes tus derechos consagrados, no puedes violentar a aquellos. No estoy defendiendo al señor Loyo, no estoy defendiendo al señor Loyo. El Chapo Guzmán, todo el mundo sabe que es narcotraficante, ¿ok? Él no tendría impedimento hasta que tenga una sanción en firme, según lo que usted me dice. Hasta que tenga una condena en firme. Pero el señor es traficante. Así es la ley. En este caso, el señor Oyes tiene 31 casos. Ha sido sancionado, ha sido preso, ha sido condenado. Y luego, porque cumple la pena, 34. Correcto. O sea, entonces, todos los que hayan cometido delitos tienen que pagar tienen que ser sancionados. Ya. ¿Qué pasa con el señor Pita, que también tiene familiares? Él ha admitido que son familiares. Que no son hijos ni cercanos. Y por eso no lo vamos a condenar al vicepresidente. No, al vicepresidente no lo va a condenar. Pero alguien tiene que hacer también algo para que se tomen las previsiones, para que cada uno de los miembros del Consejo que ingresan a estas personas, porque así es, y no me lo va a negar, se dispone en territorio, usted se hace cargo de este sector, ¿verdad? E ingresan personas, tienen que tomar por las previsiones necesarias para que esto no ocurra. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuál es la demanda social respecto al Consejo Nacional Electoral? La más permanente es que inspire confianza y el Consejo trabaje en la reputación del valor democrático para los ciudadanos. Que le tengan confianza a esta institución. ¿Usted cree que estos elementos contribuyen a que nos den confianza? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Por eso es que yo he pedido a la Fiscalía que se investiguen las acciones del señor Loyo, si afectaron a la institucionalidad, si hubo cometimiento de algún delito dentro de la institución y quienes podrían estar vinculados a estos temas. Ya está en manos de la Fiscalía, vamos a permitir y estamos colaborando para que, entregando toda la información, para que la Fiscalía también mire qué es lo que pasó dentro de la institución. Y ahora en adelante le aconsejo a usted como presidente del Consejo Nacional Electoral, para curarse en sano, que los procedimientos de selección para funcionarios de esos rangos, pues sean públicos, sean a través de un concurso, y no a dedo, pues. Mire, ¿qué es lo que ocurre? Pues? La gente de libre remoción tiene la potestad de ser revisados. Los concursos se hacen para darles nombramientos a la gente y se necesita un proceso. O sea que los de remoción no tienen un procedimiento para... Tienen un procedimiento interno, pero no pasan por el tema de selección de concurso de oposición méritos, lo que a veces se pretende vender esa idea, cuando ese es el procedimiento que es para los de nombramiento, para dar nombramiento y estabilidad. Contribución del valor a la confianza del Consejo Nacional Electoral respecto a lo que ha pasado, más allá de que no dice la ley eso, decir públicamente que estos funcionarios que son de libre remoción serán sometidos al escrutinio público, pues eso nadie le prohíbe. Todos los funcionarios públicos estamos sometidos a escrutinio, por eso es lo que yo he dicho. Yo iré a la Asamblea Nacional porque esta es una constante de los funcionarios de rendir cuentas. Correcto. Y en todo caso, nosotros los funcionarios, cuando nos posesionamos en la institución pública, hacemos una declaración juramentada de todas las que no tenemos ninguna de las prohibiciones y que nos comprometemos a trabajar en tal institución en esas condiciones. Correcto. Entonces creo que también pasa por el tema de las personas que nos comprometemos a estar o no en una institución. Correcto. Va usted a la Asamblea a hacer un descargo. Más allá de la razón que tenga en lo jurídico, en lo operativo, en lo institucional, esto es un tema político. Correcto. Y por eso se llama juicio político. Y se dice que su presencia es crónica de una destitución anunciada.
Bueno, eso... ¿Cómo ve la correlación de fuerza de los votos? Mire, yo fui diputada y asambleísta. Yo sé, usted ha transitado por todo eso. No me sorprende cualquier resultado que se pueda dar. ¿Está preparada para eso? Lo fundamental para mí es la importancia de ir a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional con la argumentación y no con... ante el país. Porque usted va a rendir va a rendir cuenta al político que la llama, pero la sociedad tiene que saber cuáles son sus razones de hecho y de derecho para el tema de su defensa. Exacto, por eso para mí es una oportunidad, porque mucho se dice y se da declaraciones en los medios de comunicación, información que no es oficial, información que no es la correcta, simplemente son discursos políticos para posicionar una idea, una determinada idea o interés. Yo lo que sí quiero advertir al país, con todas las pruebas que se presenten y con lo que estamos viendo, espero que no sea el interés que de un partido político en este decreo quiera tomarse la institución como mirando a las elecciones próximas. Ahí sí pondríamos en duda de la transparencia, puesto de que hay intereses personales, individualizados o de un colectivo en particular para mirar las elecciones del 2021. Pero para terminar, Diana, hubo consenso para elegir las dignidades. Usted como presidente, el señor Pita como vicepresidente. En el proceso hubo contradicciones y confrontaciones, que el país ha tenido que vivir esa vergüenza, porque esto es una vergüenza nacional. O sea, yo no puedo entender cómo el Consejo Nacional Electoral, una vez que están nombrados sus dignidades, no tenga resoluciones por consenso y tengan que ser resoluciones por minorías y mayoría. ¿Dónde está la cohesión del valor democrático y el tutelaje de los derechos que se encierran dentro del Consejo Nacional Electoral respecto a un proceso electoral? Pero esto es impresionante. Y usted me dice ahora que posiblemente hay juegos de intereses para que un partido político o un interés individual tome las nuevas las dignidades. Bueno, eso es político también. Y le voy a decir algo. Ustedes están ahí por representación política. Correcto. De organizaciones y de partidos. O sea, lo que se les pide es que generen consenso y demuestren que hay gobernabilidad para la democracia. Definitivamente eso, en un cuerpo colegiado nosotros no podemos evitar la diversidad de pensamiento, posiciones políticas, que es saludable para la democracia. Sin embargo, lo que hace daño a la institución es salir a los medios a decir medias verdades y desinformar una posición real. Y aprovecho también la oportunidad para decir el supuesto negativa que dimos nosotros a Cero, Cabrera y Atamaín, los fondos partidarios que le corresponde al movimiento Creo. Así totalmente falso. Quienes no permitieron, inclusive votaron en contra y abstención, fue el señor Pita y el señor Verdesoto, para que no se les entregue el fondo partidario a las organizaciones políticas. Y al final, cuando tocaba votar por el movimiento Creo, nos quedamos Pita, Verdesoto y Atamaín para aprobar. Ellos fueron los que negaron y se levantaron y no hubo quórum. Entonces, pero sí se da la vuelta la noticia, pues, según la versión de ellos, que fue Diana la que no permitió. Ya, y entonces, si ustedes, los directivos del Consejo Nacional Electoral, distorsionan y mienten a la sociedad, ¿cuál es la confianza que podemos tener los ciudadanos en el momento que vamos frente a las urnas a votar? Por supuesto, y cada quien responde por las responsabilidades que asuma y las decisiones que toma dentro del Consejo Nacional Electoral. Diana Atamaín, se nos quedan algunos temas que tenemos que revisar en una próxima ocasión, pero creo que esta es una oportunidad para que usted haga público su pensamiento, sus visiones y posiciones, a consideración de todos y cada uno de ustedes que han estado en sintonía de este programa, todo este análisis que hoy hemos recibido por parte de nuestra invitada Diana Atamaín. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy buenos días. Continuamos con nuestra programación. Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde